En esta tarde lo que quiero compartirles es algo que el Señor ha estado hablando en esta semana. ¿Cuántos son los que tienen problemas? Levante su mano, sea del índole que sea, pero levante su mano. Si usted tiene un problema, levante su mano. Aquí hay un ayudador que le va a ayudar, pero no es el pastor, sino es el Señor el que le va a estar ayudando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Ruth. Un libro que es muy bonito, aunque es un libro corto, pero es un libro muy profundo. Está después de Jueces, pegadito a Jueces, vamos a encontrar el libro de Ruth. Hoy quiero hablar estas cosas en base, mi hermano querido, mi hermana querida, a lo que la gente experimenta y por qué la gente hoy no viene a la iglesia o no puede llegar a una iglesia, a un lugar donde sabemos a ciencia cierta que Dios bendice a las personas. En esta iglesia hubo gente que se ha sanado, gente que ha sido bendecido, prosperado, y que hoy por hoy no están en este lugar, pero a Jesús le pasó lo mismo. Sanó 10 leprosos, volvió uno solo a dar gracias. Nosotros no esperamos que vengan a dar gracias ni nada por el estilo, sino que lo ponemos como un ejemplo más de la Biblia. Amén. Capítulo 1, Ruth, capítulo 1. ¿Todos encontramos Ruth? ¿Seguro que lo encontraron? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 1. Vamos a leer este capítulo. Tiene 22 versículos. Y dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujer moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y también de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveo cada una a la casa de su madre, y que Jehová haga de ustedes misericordia, como lo ha hecho con mis muertos y conmigo. Jehová les dé a ustedes que hacen descanso en cada una de sus casas. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas, ¿para qué quieren venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser los maridos de ustedes? Vuélvanse, hija, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿ustedes van a esperarlo hasta que fuesen grandes y no se casarían con otro por amor a ellos? No, hijas mías,
¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que viviere, ahí viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte me separará de ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llamen de esa forma, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Díganme Mara, porque en grande amargura está mi alma, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, te clamamos en esta tarde que seas tú convenciendo, trayendo convicción, y seas tú, Espíritu Santo, guiando a tus siervos para que cada palabra salga de la boca de tu siervo sea aquello que tú quieras hablar a este pueblo. Y Señor, y que tú te reveles en esta tarde a través de esta palabra y traigas vivificación a este cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos en este relato muchas cosas que hablan de nuestras vidas. Encontramos en este relato a un pueblo que estaba pasando hambre, una familia desmembrada por el castigo de la muerte del padre y de sus dos hijos. Vemos también a una mujer desahuciada, una mujer desamparada, llena de dolor, llena de heridas, con culpas, con hambre, con pérdidas materiales, con muchos problemas económicos, con muchos problemas emocionales, y que en su dolor ella culpa a Dios de todo lo que estaba viviendo y de todo lo que le pasó. Ahora, dígame si usted no se identifica en alguna parte con esto. Dígame si usted no dice: a mí me pasó, yo estuve ahí. Dígame si a usted no le tocó vivir algo de lo que esta mujer, Noemí, experimentó. ¿Por qué le pasaba esto? Eran hijos de Dios, eran judíos. Noemí, una mujer judía, Elimelech, judío, y sus hijos eran judíos. ¿Pero por qué? Y esta es la pregunta de muchos hermanos, de muchas hermanas. ¿Por qué, si soy un hijo de Dios, tengo que estar pasando esto? ¿Por qué, si soy un hijo de Dios, tengo esta necesidad? ¿Por qué, si soy un hijo de Dios, tengo esta enfermedad? Eso pasó y va a seguir pasando en todas las iglesias, mis hermanos. Pero lo que nosotros como iglesia, como seres humanos, conscientes de nuestra relación con Dios, lo que pasaba en aquel pueblo también pasa hoy día. Pero la pregunta es: ¿por qué pasaba todo esto en aquel pueblo y en aquel tiempo? Esa sería una gran pregunta que yo quiero responderle con un texto bíblico. Póngale una marquita ahí, póngale la lapicera, no sé, algún papelito ahí, para que no se le pierda esa lectura, porque esa es la lectura central. Y vamos a buscar ahí nomás para atrás, un poquito para atrás, Jueces, capítulo 6.
No Josué, Jueces. Capítulo 6. ¿Encontramos Jueces? Dice la palabra del Señor, Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Decirle al que tiene al lado, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Jehová los entregó ¿a dónde? En las manos de Madián. ¿Por cuánto? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y contra los hijos de Israel por causa de los madianitas. Y se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban y acampaban contra ellos. Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y su ganado, y venían en sus tiendas en gran multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jehová envió a los hijos un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligen, a los cuales eché delante de vosotros, y les di a ustedes su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a dioses de los amorreos, ni en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué encontramos en este pasaje? Que este pueblo, Elimelec, su esposa Noemí, sus hijos, sus nueras, estaban experimentando un gran hambre que había azotado aquel lugar. Pero ¿por qué se suscitó el hambre? ¿Por qué los hijos de Dios tenían necesidad? La respuesta es muy clara. Este pueblo escogido no supo corregirse a tiempo. Este pueblo elegido por Dios no supo cambiar el curso, buscar el camino del Señor, y por ende sufrió las consecuencias del desvío, del pecado. Fíjese en el verso 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Cuántos ejércitos eran? Eran 3 ejércitos innumerables. La palabra declara que eran como langostas. Ahora, esto es muy claro, mi hermano querido. Dios hablaba en mi corazón, hablaba hoy a mi corazón. La gente cobra el sueldo, la gente recibe el dinero de todo su esfuerzo, pero no sabe cómo, no sabe dónde, pero el dinero se le va. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios como corresponde, cuando nosotros nos rebelamos al cambio, cuando no queremos someternos a Dios, es ahí cuando vienen las consecuencias. Es ahí cuando tú le abres la puerta al enemigo, y el enemigo viene a habitar en tu tierra. Le pasó a Israel y también le suele pasar a aquellas personas que no quieren producir cambio. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente pierde cosas? ¿Por qué la gente no prospera? ¿Por qué la gente está enferma? Porque no quieren obedecer a la voz de Dios. Mucha gente hoy está siendo llamada, mi hermano querido, y ustedes han visto pasar por nuestra iglesia mucha gente. Pero ¿por qué no han permanecido? ¿Por qué no prevalecieron delante de las pruebas, delante de las circunstancias negativas, si todos tenemos problemas? Nadie está exento de vivir una vida así color de rosa. Eso es un engaño, es una mentira. Podemos vivir bien, podemos ser prósperos, podemos estar sanos, pero vamos a tener problemas en un momento.
Cuando le abriste la puerta a tu enemigo, fíjate que Israel, ¿qué hizo? Convivía con el enemigo. Ahora imagínate tú, los ejércitos de aquel tiempo eran ejércitos muy grandes que hablaban hasta de millones de soldados. Ahora usted imagínese 5 o 6 millones de soldados, o póngale 1 millón de soldados, para no vamos a ser tan osados. 1 millón de soldados, a eso cuéntele un camello por cada uno, sus animales que venían detrás de él, su mujer, sus hijos. Entonces estamos hablando más de 3 millones, pero así, rápidamente. Que pasen por aquí, usted se va a dar cuenta que aún la tierra se va a volver un talco a causa del tránsito de ellos. No iba a quedar absolutamente nada, ni mandarina, ni naranja, ni manzana, ningún pollo, ninguna gallina, ningún pato, absolutamente nada, ni un conejo, nada iba a quedar, porque eran muchos. Ahora ellos habían estudiado a Israel. Este espíritu de Madián le viene a Israel por causa de la desobediencia. Es un espíritu enviado por Dios, porque cuando un hombre, cuando una mujer no obedece a Dios, entonces Dios se aparta, le quita su protección, y entonces viene el enemigo que te conoce perfectamente, encuentra la puerta abierta, y a través de esa puerta abierta él comienza a convivir contigo. Entonces después vienen las quejas. Y mi hermano querido, sin juzgar a nadie, y como decía un humorista, va con onda, gente que no diezma, gente que no ofrenda, gente que se revela a los parámetros establecidos por Dios. Y cuando ellos aparentan tener una gran victoria, viene el enemigo y les roba todo lo que tienen. Cuando ellos experimentan tener una sanidad de Dios, viene el enemigo y le inyecta otra. ¿Pero por qué? Porque así como Israel hizo lo malo delante de Dios, Dios le había ordenado todas las cosas, se le había declarado, lo estuvimos estudiando hace 7 días atrás, todo lo que Dios había ordenado, dejado prescrito, para que el hombre, para que la humanidad no tuviera ninguna clase de problema, que obedeciendo eso tenga la bendición. Pero muchos eligieron rebelarse a todo eso. Y fíjese que son pocos los que aceptan y que los que producen cambio. Y yo le digo gracias a Dios por su vida. Que usted se ha aguantado por ahí. Una palabra fuerte, una palabra que le tocó ahí la llaga. Pero se la bancó. Pero hay gente que no se la banca, mi hermano querido. No quieren cambiar, no quieren producir cambios. Entonces, ¿sabe lo que dicen? En esa iglesia Dios no me bendice. Ese pastor no tiene la unción que yo necesito. No necesitas unción, mi hermano. La iglesia no te va a bendecir. Lo que te va a bendecir va a ser cada acto de tu vida. Lo que te va a abrir el camino va a ser cada acto de tu vida. Vemos que el pueblo estaba empobrecido. Llegó el momento que Israel ya no sabía dónde vivir. Entonces, ¿sabe qué dice? Si usted quiere leer la lectura después, léala completa. Dice que Israel comenzó a vivir en cuevas, porque ya no podían habitar en las tiendas que ellos habitaban, porque cuando venían el ejército los madianitas y otros 2 ejércitos más, les llevaban absolutamente todo. Por eso usted va a encontrar también en esta porción, más adelante va a encontrar que está Gedeón, dice que estaba batiendo el trigo para sacarle el espeler. Lo estaba batiendo para que se volara el pellejito ese que tiene el trigo. Y entonces ahí se le aparece el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué varón esforzado y valiente? Le dice Gedeón. Si Jehová estuviera con nosotros, nada de esto no hubiera pasado. Mucha gente hoy, mi hermano querido, mucha gente está proclamando estas palabras: si Dios estuviera conmigo, no me pasarían todas estas cosas. Si Dios estuviera conmigo, yo no estuviera enfermo. Si Dios no estuviera conmigo, mi heladera estaría llena, yo cobraría mi sueldo, no tendría necesidades. Pero nada de eso pasa. ¿Por qué? Porque han elegido andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Pero vemos que en el versículo 7 dice la palabra que ellos que clamaron a Dios.
¿Y qué hizo Dios? Dios le envió a un profeta, Dios le envió un siervo que le dé una palabra y que le muestre cuán equivocados estaban. Hoy Dios ha enviado un siervo para darte esta palabra. Tú sabes si estás equivocado o no estás equivocada. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que el desobediente, la persona desobediente, parece tener una victoria, viene el enemigo y se la roba. Cada vez que la persona parece haber logrado algo, viene el enemigo y se lo roba. ¿Pero por qué? Porque le abrió la puerta al enemigo, convive con el enemigo. Israel convivía con el enemigo. A eso había que sumarle un montón de cosas más. Abuso de los niños, abuso de las vírgenes y cuántas otras cosas que podíamos enumerar. Pero dice la palabra que también se llevaban las ovejas, las cabras, las vacas y también se llevaban los burros. Así que Israel quedaba totalmente diezmado. Israel quedaba totalmente en la ruina, había empobrecido el pueblo de Dios. ¿Y cómo puede ser si somos la nación escogida? ¿Cómo puede ser si somos hijos de Dios? Habían empobrecido. Mi hermano, mi hermana, si usted quiere la bendición que enriquece y que no añade tristeza, usted tiene que obedecer lo que Dios demanda. Hay gente que ha dado testimonio en este lugar diciendo: Dios me bendijo y me compré un auto, y andan hoy sufriendo para poder pagarlo, para poder arreglarlo. Eso no es una bendición, porque si hubiera sido una bendición no añadiría tristeza. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No te causa dolor. Lo que Dios te da no te causa dolor. Ahora lo que el diablo te trae, eso sí te causa dolor, te causa ruina. Fíjese que Israel había empobrecido porque le llevaron todo: las ovejas, las cabras, los burritos y las vaquitas. ¿Qué le llevaron? A ver si usted se da cuenta. ¿Qué le llevaron? Le llevaron lo que le pertenecía. ¿Y cuánta gente hay que ha perdido cosas? Lo que le pertenecía se lo quitaron, se lo robaron. Delante de los ojos, pero yo lo tenía, era mío, pero lo perdí. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. Hay hermanos que van a tener casa propia. Si permanecen fieles van a tener casa propia. Pero hay hermanos que le van a quitar por infieles. Porque no quieren obedecer, porque no quieren sujetarse, porque no quieren producir cambio. Quieren que el pastor haga lo que ellos tienen que hacer. Y el pastor está para dar, para guiar, para aconsejar, para darte una palabra, para orar por tu vida, para ministrarte, para conducirte hasta la presencia misma, para conducirte hasta el trono de Dios. Pero el que tiene que poner las manos en la masa es usted, mi hermano, mi hermana. Yo le voy a guiar con amor y hasta a veces sin amor. Tratamos de que sea con amor. Pierden lo que le pertenece. ¿Y cuánta gente ha perdido cosas, mi hermano? Pierden lo que le pertenece. Viven de plaga en plaga. No terminan con una. No terminan de salir de una que se meten en la otra. ¿Pero por qué puede ser así? ¿Por qué puede pasar esto, mi hermano? ¿Por qué si Dios te sana de un problema X, al tiempo volvés a estar enfermo? ¿Qué está pasando? ¿Dios es malo? ¿Dios se la agarró con vos? Si vamos al libro de Ruth, fíjese, ahí nos va un par de hojitas más adelante, el versículo 13, al final dice, después de las preguntas, dice: no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová, la mano de Dios, se volvió en contra de mi vida. Y así hay mucha gente que hoy está diciendo: la mano de Dios
estoy para decirte en esta tarde, la mano de Dios no se volverá contra tu vida. Tus actos son los que determinan la bendición o la maldición. Tus actos son los que te van a bendecir o te van a empobrecer. Israel desobedeció a Dios, y por causa de haber desobedecido a Dios, la consecuencia la tuvo, porque vino Madián y le robaba absolutamente siempre. Pero cuando el pueblo clamó, sucedió que Dios envió a un siervo, y el siervo le dijo: ustedes pecaron, ustedes desobedecieron a Dios, ustedes llegaron a ese punto de experimentar y de vivir todas estas cosas porque pecaron contra Dios. El pecado fue el que originó la calamidad sobre sus vidas. El pecado fue el que los llevó a la condición que hoy se encuentran. ¿Y cómo puede ser? Si Dios le había dicho: yo te voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel, y de repente estén pasando hambre. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios no tiene el poder para dar a sus hijos lo que necesitan? Esto era la consecuencia de violar los límites. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de esto? Era la consecuencia de violar los límites. Y si quiere tomar nota y después lo busca en su casa, Levítico 26, 19 y 20, Dios dice: por causa de tu orgullo, yo voy a quebrantar tu orgullo, y tu cielo se va a volver de hierro y la tierra se te va a transformar en bronce. O sea, vas a tener una esterilidad total en toda tu tierra. No vas a poder sembrar, no vas a poder cosechar. Tus animales no se van a reproducir, porque yo cierro los ciclos y nada va a ser fértil. Eso pasa con los obedientes. ¿O me equivoco? No, me equivoco. Pasa con los desobedientes. El cielo se le transforma de hierro y la tierra se le transforma en bronce. Ahora usted haga la prueba. Agarre una plancha de bronce y siembre ahí. A ver cuánto va a cosechar. Amén. Levítico, ese es Levítico 26, 19 y 20. El pueblo sufrió las consecuencias de su desvío. El pueblo sufrió las consecuencias de su equivocación, de su locura, de su lujuria, de su error, como quiera llamarlo, mi hermano querido. Como bien le venga al término, el pueblo lo sufrió. Amén. Ahora, yo le decía que la palabra central era el libro de Ruth. Y capítulo 1 nomás vamos a ver. En el versículo 3 de Ruth, del capítulo 1 de Ruth, dice la palabra que murió Elimelech, marido de Noemí. ¿Y qué pasó? Quedó ella con sus 2 hijitos. Pero Noemí cometió un grave error. Si leemos más adelante, dice el versículo 4, dice que los cuales tomaron para sí mujer moabitas. ¿Dice así su Biblia? Una mujer que no supo ponerle freno a la locura de sus hijos. Al no estar la autoridad paterna, muchas veces los hijos se desvían. Por eso Dios dijo que el matrimonio iba a ser de 2. Y ambos tenían que ser compatibles, o sea, idóneos e idóneas. Al morir Elimelech, los hijos comenzaron a experimentar un libertinaje. Y en ese libertinaje alocado conocen a 2 mujeres, a Orfa y a Ruth, mujeres moabitas. Pero la palabra de Dios al judío le estaba prohibido unirse con una mujer moabita. Si usted no me cree, tome nota. Deuteronomio 23:3 dice que estaba prohibido incluir en la congregación de Israel a una mujer
moabitas. O sea, no se podía casar con una mujer de este tipo. Pero la madre consintió para que el hijo se casara, para que los hijos se casaran con una mujer que no estaba permitido en la ley. Y así muchas cosas pasan, mis hermanos, y las consecuencias vienen porque no sabemos separar las cosas. Y este casamiento estuvo mal delante de los ojos del Señor. Estuvo muy mal, porque estaba la ley. De ahí que si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que dice que el matrimonio duró 10 años. Porque Dios estaba en contra de eso. Y lo que Dios había determinado en el libro de Deuteronomio se cumplió sobre los hijos de Ruth. 10 años de matrimonio y murieron los dos. Y esta mujer que había quedado viuda, que de repente tenía una familia a causa de sus hijos, otra vez vuelve a sufrir el desamparo. Una mujer viuda no podía trabajar. Una mujer viuda debía ser sostenida por la sociedad. Y en medio del gran hambre que había en Israel, ¿quién le podía socorrer a esta mujer? Dios nunca aprobó esa alianza de los hijos con el pueblo de Moab. ¿Se acuerda de Moab? ¿Se acuerda que lo hablamos el otro día? Que el ejército, que venía el éxodo marchando, y se encontraron que en el medio del camino estaba Moab, y que Moisés envía un mensajero diciéndole al rey de Moab que lo dejara pasar, y le decía a Moisés: no te tocaremos tu agua, no te tocaremos tus cosechas, no te tocaremos tus animales, pero déjanos cruzar porque esto es más corto. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue negativa. ¿Se acuerda ahora? Fue negativa la respuesta. Entonces ellos tuvieron que extenderse en kilómetros para poder llegar a Canaán. Por eso Dios había prohibido unirse con los cananitas, con los moabitas, perdón. Dios le había prohibido tener relaciones. Dios le dijo: ninguno de los de Moab van a ser parte del pueblo escogido, de lo que yo elegí. Ahora esta mujer, en un acto deliberado, en una locura total, en un afán de tener una familia, creyó que estaba haciendo bien, se olvidó del mandato, se olvidó del decreto, y casó a sus hijos con una persona equivocada, y por eso Dios le quita la vida. ¿Se da cuenta usted las consecuencias que hay de no obedecer a Dios? Dios nunca aprobó esa alianza. ¿Sabe por qué también? Porque los moabitas, ellos tenían dioses paganos, adoraban a otro Dios. Por eso fíjese en el versículo 15 del libro de Ruth, capítulo 1, verso 15, dice que Orfa se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses, le dice la suegra. O sea, se volvió al paganismo, se volvió a seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Y por qué hoy, mi hermano querido, no hay gente que venía a este lugar? ¿Por qué? Porque se han vuelto al paganismo otra vez. ¿Por qué se han vuelto al paganismo? Porque la palabra los confronta, porque la palabra los incomoda, porque no quieren producir cambio, porque no quieren algo mejor. Están muy cómodos en ese pecado, en esa condición, pero aducen que Dios se ha vuelto en contra de ellos. Ellos dicen: Dios me ha castigado,
Porque si yo soy un hijo de Dios, no tengo que estar enfermo. Y muéstreme el texto bíblico donde dice que usted no va a estar enfermo. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que vivir bendecido. Muéstreme. ¿Por qué usted no vive bendecido? Y así podríamos enumerar tantas cosas, mi hermano. Pero tantas cosas. Por eso Dios no lo permitió. No lo admitió nunca esta alianza. Y por eso el matrimonio duró solamente 10 años y murieron. El versículo 7, volviendo un poquito hacia atrás, capítulo 1, versículo 7 de Ruth, dice lo siguiente: y salió pues del lugar donde había estado, y con ella a sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Qué hizo Noemí en medio de tanta tragedia? ¿Qué hizo Noemí en medio de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta soledad? Tomó una pequeña decisión. Y ella dijo: me voy a volver a mi tierra natal. Me voy a volver a Belén. Entonces sus nueras, la cual amaban a Noemí, Noemí había arrebatado el corazón de ella, le dijeron: nosotros vamos a ir con vos. Pero Noemí le dice: chicas, ¿por qué no se van a su tierra, a la tierra a la casa de sus padres? Vayan y rehagan su vida otra vez. Comiencen una nueva vida. ¿Qué se van a quedar así solas? No era un mal consejo, ¿no es cierto? Porque aparentemente eran mujeres jóvenes. Y si miramos la palabra, dice que Orfa lloró, Ruth lloraron y abrazaron a su suegra, pero que Orfa, ella dijo: bueno, yo me voy a volver a la casa de mi padre. Y así fue. Pero Ruth dijo: no, yo voy a estar contigo. A donde tú vayas yo voy a ir. A donde tú vivas yo voy a vivir. Y de lo que tú comas yo voy a comer, y tu Dios será mi Dios. Vemos que Ruth en ese momento se cambió de bando y eligió a adoptar a Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, como su Dios. Vemos que esa mujer moabita cambia su ideología religiosa o espiritual por aquel Dios que todo lo puede, por aquel Dios que puede sacar agua de la roca y darte a ti lo que tú estás necesitando. Ruth respetó, Ruth valoró a esta hija de Dios, Noemí, más allá de lo que su suegra estaba viviendo. A veces nosotros queremos alejarnos de personas que le va mal. No sea cosa que me salpique con algo. Pero Ruth, una gran mujer, después le hace todo el capítulo, una gran enseñanza tiene. Habla del amor a la familia, habla de muchas cosas, del valor que tiene una mujer cuando se pone las pilas. Ruth no abandonó a su suegra, pero sin embargo vemos que hoy muchos que dicen tener cierto afecto por el Señor, hoy ya no están. Muchos que dicen tener un afecto o simpatía por Cristo, hoy no han venido al Señor. Y por eso no llegan a salvarse también algunos. Orfa no se salvó. ¿Sabe por qué? La palabra dice que ella se volvió a sus dioses, se volvió al paganismo. Ruth se salva porque aceptó a Cristo, aceptó a Dios. Y si usted lee todo este libro, que son 3, 4 capítulos, 5, se va a dar cuenta la bendición que tuvo Ruth. ¿Por qué no se salvan muchos? ¿Por qué Orfa no se salvó?
¿Sabe por qué? Porque le faltó decisión a Orfa. Es decir, corto con esto y comienzo un nuevo tiempo. Ahora había que cruzar el Jordán para llegar hasta Belén. Y cruzar el Jordán significa quebrantar los límites, traspasar los límites. Pero a Orfa le costó eso, como mucha gente le cuesta abandonar al pecado, porque no toman una decisión firme, segura. Dicen amar a Dios, pero lo abandonan. Ahora usted abandona lo que usted ama. Y aquí podríamos, mire, hablar de tantas cosas. Como una madre que tiene un hijo dentro de su vientre por 9 meses, convive con él. Comen juntos, duermen juntos, se levantan juntos. Puede abandonarlo. ¿A dónde está el amor? Como un hombre, como una mujer, que este siervo le ha dedicado tiempo de su vida. Y decían, pastor, a usted nunca lo voy a dejar. Aún me decían, pastor, usted no se va a ir de Rafaela. Habían sido tocados por Dios, habían sido impactados por la palabra, habían sido sanados por Dios, habían comido la palabra y en su boca se volvió como la miel. Entonces tenían miedo de perder esta cobertura. Y fueron reiteradas veces diciendo, como pidiendo, por favor, usted no se va a ir de Rafaela. No, mi hermana querida, mientras Dios no me demande otra cosa. Pero decían amar a este pastor y los abandonaron. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? El pastor no necesita que usted le manifieste su amor todos los días, su lealtad, su predisposición. Es altamente suficiente para entender su corazón abierto y rendido a Cristo y no vivir de hipocresías. Al que le falta decisión, también le va a faltar la salvación. Por eso usted tiene que hacer un paso hoy y romper los límites y decir, a partir de hoy yo voy a seguir al Señor, pase lo que pase, y saber que Dios ha puesto autoridad y que hay que remitirse a esa autoridad. Un hombre a una mujer que se rebelan al pastor, que no se dejan guiar, entonces sufrirán las consecuencias. El espíritu madián se va a instalar en su casa, van a convivir con el enemigo y van a sufrir las consecuencias devastadoras que provocaban estos ejércitos. Así fue que Ruth experimentó todo lo que experimentó. Noemí. Vemos que en el versículo 13, vamos a leer nuevamente el versículo 13 del capítulo 1 de Ruth. Ruth habla con sus nueras y le dice, van a esperar hasta que fuesen grandes. Ustedes van a quedarse acá hasta que yo tenga hijos y mis hijos sean grandes. Se van a quedar sin casarse por amor a ellos. Y Ruth le dice, no, hijas. No, dice, no, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí vemos la actitud de Noemí, y es una actitud comprensible, mi hermano. Porque ella no tenía lo que nosotros hoy tenemos, las escrituras. No tenía la revelación que nosotros hoy tenemos de esta palabra. Y ella puso en tela de juicio todo lo que estaba viviendo.
Pero también puso a prueba Noemí a Ruth. La puso a prueba en su fidelidad. Como si dijese, bueno, si te vas a volver, volverte ahora o casás para siempre. O te volvés ahora o no te volvés nunca más, le dijo. Se lo parafraseo. Esta era una prueba muy dura para Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth tenía que tomar una decisión. Y Ruth tomó la mejor decisión. Y entonces ella la tomó como una hija. Y fue su hija, porque en Israel era su hija. Pero vemos que al final de este versículo 13 vuelve a brotar el dolor de Noemí. Vuelve a brotar la amargura. Vuelve a brotar hasta un espíritu de víctima. Como diciendo, conmigo se la agarró Dios. Vio como hay gente que por ahí dice, y yo conocí a un amigo que me decía, lo único que le pido a Dios es que me dé una soguita, que me dé un alivio, que me deje un poquito tranquilo. Culpaban a Dios, y lo encontré muchas veces cuando llegaba a su casa con el devocional, moliendo la Novalgina para cortar la droga y aumentar el volumen, el peso de la droga. Estaba sembrando muerte. ¿Y qué cosechó este hombre? Este hombre cosechó la muerte. No se puede esperar, menos cuando nosotros violamos los límites. Y Noemí decía, Dios se la agarró conmigo. Y llega a esa tierra que la vio nacer a Noemí. Y todos los que la vieron llegar dijeron, ¿esta no es Noemí? ¿Sabe por qué? Porque los impactos negativos de su vida habían marcado tanto en su rostro, la gente no la conocía. Pero no es esta Noemí. El dolor, la tristeza, la pérdida, la viudez, todo esto había hecho de ella una piltrafa. Por eso cuando la gente estaba tratando de identificarla y de ver de que verdad era Noemí, ella le dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en amargura estoy. Mucha gente hoy está amargada, mucha gente está destruida, mucha gente está en la lona. ¿Sabe por qué? Porque no está obedeciendo lo que Dios ha demandado. Hay consecuencias por violar los límites. Versículo 19. Noemí le dice, la gente decía, ¿no es esta Noemí? Versículo 19. En el versículo 20, ella respondía, no me llame Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vemos que aquí vuelve a aparecer el dolor, vuelve a aparecer la tristeza, su impotencia, al punto tal que hasta eligió de cambiarse de nombre. ¿Cuánto dolor había en esa mujer? ¿Cuántas luchas, cuántas pruebas había tenido que vivir esta mujer? ¿Cuántas necesidades? Que hasta llegó al punto de decir, ya no me quiero llamar más así. Porque Noemí significa felicidad, alegría. Que voy a estar alegre. Fíjese lo que dice el versículo 21. Me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Para qué me van a llamar Noemí? Si Jehová ha dado testimonio en contra de mí y el Todopoderoso me ha afligido. En el versículo 21 vuelve y explica a ella. Vuelve a quejarse delante de Dios como muchos hoy se quejan. Dios no me ayuda, Dios no me bendice, Dios no me escucha, Dios no responde a mi oración. Ella vuelve a explicar, vuelve a quejarse y a mostrar la insatisfacción de su vida. Me fui llena, tenía marido cuando me fui, tenía hijos, tenía bienes. Y hoy no tengo nada. Hoy vuelvo con las manos vacías. Qué triste, mi hermano.
Qué triste y qué doloroso debe ser volver a tu tierra natal cuando saliste con tanta riqueza y llegar con lo opuesto. Era inevitable el dolor, era inevitable la amargura de esa mujer. Un hombre rico, poderoso, antes de morir él pidió 3 cosas. Que cuando él muriera, el cajón o el féretro lo llevaran los médicos de la ciudad. Y que el cajón, y que mientras vayan en el cortejo, vayan desparramando todo lo que él había acumulado durante toda su vida. Y la tercera cosa que pidió, que su cajón o su féretro tuviera 2 agujeros, y que por esos 2 agujeros salían sus manos. Entonces le preguntaron, ¿para qué quiere todas estas cosas? Para que los grandes médicos entiendan que su poder es limitado. Dios limita su poder. ¿Y para qué quieres que repartamos todo tu tesoro? Para que la gente entienda que como vino, así también se va a ir. ¿Y las manos? Para que entienda que con las manos vacías llegaste a esta tierra y con las manos vacías te vas a ir. Santiago él decía, el peor de todos los males es el amor al dinero. Dios me puso una aflicción, dijo Noemí. Y es muy común en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, del sufrimiento, del dolor. Es muy común que una persona culpe a Dios de lo que está viviendo, de lo que está pasando, porque el común de la gente cree que con ser honrado es suficiente. El común de la gente cree con que ir a trabajar y volver y proveerle a su familia alcanza. Pero Dios demanda mucho más. Y la gente culpa a Dios de sus errores, de su falta de conocimiento, culpa a Dios de su pecado, de haber traspasado los límites. Cuando en lugar de hacer todo esto, mi amigo y mi hermano, hay que hacer un alto en el camino y mirar y observar, analizar qué estamos haciendo para vivir en las condiciones que vivimos. ¿Qué es o cuál es la puerta que nosotros le hemos abierto a nuestro enemigo para que venga y conviva con nosotros y nos robe todo el esfuerzo? Noemí culpó a Dios, como yo lo culpé también, muchas veces. Y yo sé que usted también. Amén. Pero, ¿qué fue lo que le trajo la desgracia a Noemí? Haberle permitido a sus hijos violar un mandato de Dios, un decreto. Pero fíjese cómo Dios toma lo gentil, lo que nos sirve, lo vil, y lo utiliza para su propósito. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Ella aceptó la fe en aquel momento. Ella aceptó la fe y entonces pudo entrar en la congregación de los judíos. Si usted lee estos capítulos se va a enterar de mucho más cosas. Mientras Ruth aceptaba
fe judía. Noemí, por el otro lado, andaba a los cuatro vientos diciendo: llámenme Mara, porque en gran amargura Dios me ha puesto. Me fui llena, me fui con hijos vivos, pero Dios me ha hecho regresar con manos vacías. Soy una viuda, sin hijos y sin riquezas. Así vive, mi hermano querido, la gente que no quiere obedecer, la gente que no se quiere sujetar, la gente que elige más bien criticar, más bien juntarse y hacer un complot contra el pastor, contra la iglesia, y gestar cosas en lo oculto. Que no le van a ser de bendición. Y hace tiempo me enteraba de que gente había hablado con la gente, y pasó acá en Rafaela, en una iglesia grande, se puede decir, un hombre que era un miembro de la iglesia y que de repente lo tienen que levantar como copastor o pastor. Figura como copastor en la iglesia. Se le subieron los humos y la mujer, que era una mosquita muerta, de repente era un león. Y comenzaron a hablar con los miembros: vamos a hacer una reunión, porque acá las cosas no están como nosotros queremos. ¿Y ustedes quiénes son? Si todavía les está humeando los zapatos, salieron recién del horno, que los ordenaron como copastor. Por necesidad, porque la iglesia por política necesitaba, por política interna. Y la mujer se levantó como una leona. Hicieron un complot contra el pastor, pero hubo uno maduro, una persona que estaba crecida dentro de la iglesia, y fue y le dijo al pastor: mire, pastor, está pasando esto, a mí me invitaron a una reunión donde usted no va a estar, y yo no quiero estar en una reunión donde usted no va a estar. Ah, sí, antes yo voy a ir a esa reunión. Y así le cayó al pastor. Bueno, vengo a escuchar lo que ustedes van a hablar. Así hay gente, mi hermano. Después andan como Noemí, amargado, desfigurado. ¿Por qué? Porque no eligieron estar debajo de la cobertura, más bien eligieron su camino. Y usted los ve y son una piltrafa, demacrado, empobrecido, llenos de heridas, llenos de enfermedad. ¿Ahora usted quiere eso para su vida? Entonces llegó el momento de comenzar a someterse a Dios, de comenzar a obedecer a Dios. Mis amigos, mis hermanos, los que tienen fe en el Dios que vacía, también pueden confiar de que Dios sabe cómo volver a llenar. Así como tal vez se vació, creemos en el Dios que sabe llenar. Y confiamos en Él. Y esperamos en Él. Ahora, para terminar, quiero compartirle capítulo 4 de Ruth, versículo 13. Fíjese a dónde fue esa nuera que amaba tanto a su suegra. ¿A dónde fue a parar? Yo voy a esperar que usted encuentre la lectura. Capítulo 4 de Ruth, versículo 13 dice: vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, o sea, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos tuyos. Versículo 16 dice: y tomando Noemí al hijo lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Sabe qué fue Noemí? Su maestra, la que lo iba a cuidar durante todo el proceso de su niñez, adolescencia. Su aya. Ahora, esta mujer, Ruth, una mujer, acuérdese, moabitas, una mujer que estaba excluida de la congregación, Dios la acepta por haber aceptado a Jesús como parte de la congregación. ¿Y sabe a qué llegó esta mujer? A ser madre en la genealogía de Jesús. Porque de ahí viene de ahí viene Fares, viene Obed, después viene Fares, después viene David, y de David desciende Jesús. Obed, Isaí, David. Esta mujer que nada tenía que, fíjese, la bendición que recibió de ser parte del linaje de Cristo. Cuando no era nada, estaba excluida, era moabita. Y Noemí, que había estado tanto tiempo en amargura, que había quedado sola, que había quedado viuda, de repente se encuentra que tiene una familia, porque Dios tiene el poder de restaurar, Dios tiene el poder de redimir, Dios tiene el poder de salvar, Dios tiene el poder de bendecir. Y lo que para usted le parece imposible, estoy para decirte, míralo con tus ojos espirituales, porque es posible para ti. Aunque hoy tú digas: no, está fuera, pastor, del plan de Dios. Ruth estaba fuera del plan de Dios, pero por causa de su fidelidad a un hijo,